Buen día, somos un grupo de estudiantes de psicología de segundo semestre de la Fundación Universitaria de la Arandina y el día de hoy venimos a hablarles de la corteza cerebral, de las áreas de Brodmann, de sus localizaciones, funciones y sus posibles patologías. Mi nombre es Joana Gui y yo les voy a hablar un poco sobre qué es la corteza cerebral. La corteza cerebral es un tejido nervioso que cubre las superficies de los hemisferios cerebrales. Se trata de la región más superior del cerebro. La corteza cerebral resulta un área cerebral básica para el funcionamiento de los seres humanos. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Una de las características de la corteza cerebral es que ésta adopta una forma circunvolucionada, por lo que se extiende presentaría una masa extensa. Concretamente, las investigaciones que se han hecho apuntan que la superficie total de la corteza podría costar de unos 2.500 centímetros cuadrados. Esta gran masa de cerebro, asimismo, se caracteriza por contener un enorme número de neuronas en su interior. De forma general, se estima que en la corteza cerebral hay unos 10.000 millones de neuronas, las cuales realizan 50 trillones de sinapsis. Bueno, y siguiendo con el tema, digamos que una de las principales características de la corteza cerebral es que está representada por una lámina de sustancia gris, la cual cubre los dos hemisferios cerebrales. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos, vista, tacto, olfato, gusto y tacto, se desarrollan en una región de la corteza específica. ¿Esto qué quiere decir? Que cada modalidad sensorial posee un territorio delimitado dentro del córtex cerebral. Mi nombre es Sandra Milena Soto Gutiérrez y continuando con la información que brindó mi compañera, vamos a hablar puntualmente de los lóbulos y sus funciones con respecto al área de la corteza cerebral, dividido en los diferentes lóbulos que poseen. Encontramos entonces el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada uno de los lóbulos cumple funciones muy importantes. Es por eso que podemos decir, por ejemplo, que el lóbulo frontal es el responsable de los movimientos voluntarios y de la planificación. Se piensa que es el lóbulo más importante para la personalidad y la inteligencia. Tenemos también lo que es el lóbulo parietal, el cual existe en un área llamada córtex motor. El córtex motor es el encargado, como su nombre lo indica, de los movimientos. Controlan lo que son los músculos de la boca y la cara. Adicional a este también encontramos el lóbulo parietal, que en latín significa pared, y en este se incluye en un área llamada córtex somatosensorial. Este está debajo del surco que separa este lóbulo del lóbulo frontal. Entonces, al igual que el córtex motor, en este córtex somatosensorial se puede trazar un mapa con la boca y la cara, cercana a las sienes, los cuales son los encargados de, en este caso, el movimiento de piernas y pies y de la parte superior de la cabeza. También tenemos el lóbulo temporal, que este lóbulo en latín significa sienes. El área especial del lóbulo temporal es la córtex auditivo y, como su nombre lo indica, esta área está íntimamente conectada con los oídos y especializada en el oído. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Galvis. Ya mis compañeras hablaron un poco acerca del tema de la corteza cerebral, cuáles son sus partes y sus funciones. Ahora les voy a hablar acerca de otro tema muy interesante y es las áreas de Brodmann. Pero no sin antes darle un repaso al tema visto en el eje 2, que son las vistas y los cortes cerebrales. Bueno, entonces vamos a iniciar con las vistas. Por aquí tenemos la primera, que es la vista lateral, que como su nombre le indica, podemos observar el cerebro del lado. Entonces, aquí podemos ver el tronco cerebral, se observa el cerebelo, también vemos el lóbulo temporal, se observa el lóbulo frontal, por aquí tenemos una parte del parietal y se alcanza a ver también algunas de las extremidades, extremidad occipital que está en esta parte.
y algunas de las circunvoluciones. Bueno, continuamos entonces con la vista medial o sagital. Listo, entonces en la medial o sagital nos permite ver la mitad del cerebro. Entonces por aquí podemos ver el cuerpo calloso. Aquí en el número 1 se puede ver el cuerpo calloso. Por aquí podemos ver el tálamo. Se puede observar también el fornis. Por aquí tenemos una comisura anterior. Tenemos el giro frontal, el interno. Tenemos por aquí, que es el giro del cíngulo o del cuerpo calloso. Aquí observamos la precuña, la cuña y el giro lingual. Por aquí se alcanza a ver un pedacito del cerebelo, que es el llamado también árbol de la vida. Tenemos también el cuarto ventrículo, aquí en el número 8. Entonces, esta es una vista medial o sagital del cerebro. Listo, continuamos entonces con la vista dorsal. La vista dorsal podemos observar el cerebro desde la parte de arriba. Entonces, lo primero que se observa es la fisura interesférica. Es la que divide el cerebro del hemisferio derecho y el izquierdo. Se observa también gran parte del polo frontal. Tenemos por este lado el polo occipital. Se observan también los surcos, surco precentral, el superior. Tenemos el postcentral, el intraparietal. Por aquí se observa un pedazo del surco parieto-occipital. Se observan también las circunvoluciones. Tenemos frontal superior, tenemos frontal media. Por aquí está la supramarginal y el lóbulo parietal superior. Continuamos con la vista basal. En la vista basal podemos observar el cerebro desde la parte de abajo, como se ve aquí en la imagen. Entonces por aquí podemos ver el cerebelo. Se ve la médula espinal, se puede observar también todo tipo de nervios. Tenemos el nervio óptico, nervio ocular, tenemos nervios faciales, auditivos. También tenemos nervios espinales por este lado. Se alcanza a observar la hipófisis. Tenemos también el nervio olfativo. Entonces por aquí tenemos la vista frontal. En la vista frontal observamos que el cerebro se encuentra hacia los ojos. Se puede ver a los ojos entonces. Aquí tenemos la médula. Se logra ver gran parte del cerebelo. Tenemos los dos hemisferios del cerebro. Tenemos el derecho y tenemos el izquierdo. Por aquí también se alcanza a observar un pedacito del tronco encefálico. Tenemos también aquí más clarito, se ve el cuerpo calloso. Y tenemos también gran parte de la fisura interesférica. Muy bien. Seguimos con la vista posterior. En la vista posterior podemos ver el cerebro desde la parte de atrás. Bueno, entonces aquí podemos observar gran parte del bulbo raquídeo. Encontramos también el mesencéfalo. Por aquí está arriba mesencéfalo. El bulbo olfatorio también se alcanza a observar gran parte. Tenemos por aquí el nervio óptico. Tenemos el puente de Barolio por este lado. Se alcanza a observar gran parte del lóbulo occipital por aquí en los dos hemisferios. Bueno, entonces ahora vamos con los cortes y con la ayuda de este plano anatómico vamos a ver cuáles son los tipos de cortes. Tenemos el primer corte, que es el coronal, que es un corte vertical. Este es el corte coronal. Continuamos con el corte sagital o medial, sería este de acá. Es un corte que separa los dos hemisferios, el derecho del izquierdo, o sea que se puede observar bien el cerebro por la mitad. Y por último tenemos el corte horizontal, que este es el lado de acá. Horizontal o llamado también transversal.
Entonces, por aquí tenemos un corte coronal. Entonces, en el corte coronal pues se pueden observar gran parte de los tejidos y componentes del cerebro. Ahí se ve el tálamo, el núcleo. También observamos que también se puede ver la fisura interesférica. Gran parte de los lóbulos, lóbulo occipital, tenemos temporal. Continuamos con el corte sagital o medial, como lo habíamos dicho, es un corte donde se puede observar la mitad del cerebro. Separa el lóbulo derecho del izquierdo, el hemisferio derecho del izquierdo. Aquí en la imagen se puede ver el ventrículo basal, el tronco del cuerpo calloso, esta parte de acá. También se puede observar el hipotálamo, por aquí está el hipotálamo, el cerebelo. Tenemos el ventrículo, por aquí se observa un pedacito del bulbo raquídeo, tenemos también protuberancias, se ven también las arterias, la basal, la vertebral. Bueno, por aquí también podemos observar el plexo coroideo del tercer ventrículo. Se puede ver también este que vemos acá, es el cuerpo del fornis. Por aquí tenemos el surco central. Entonces esto es un corte sagital o medial. Continuamos con el corte transversal u horizontal. En el corte transversal, ya como lo habíamos mencionado, es un corte que se le hace horizontalmente al cerebro. También se puede observar tejidos, componentes nerviosos. Tenemos aquí la cisura de Silvio. Por aquí se ve la sustancia gris, sustancia blanca. Podemos observar también gran parte aquí del cuerpo calloso. También se encuentra el tálamo óptico, es este que tenemos aquí. Por aquí se alcanza a observar la cola del núcleo. Bueno, ahora sí vamos con las áreas de Brodmann. Tenemos aquí una imagen, vamos a explicarlo con la ayuda de esta vista lateral, donde podemos observar el cerebro de un lado. Se observan también gran parte de las áreas, son 52. Vamos a explicar las primeras 17, ya nuestro compañero Joan nos va a explicar las siguientes. Vamos a exponer su ubicación, función y también su disfunción. Bueno, entonces iniciamos con las áreas 1, 2 y 3. Su ubicación. Ocupan la circunvolución poscentral en la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del lóbulo paracentral en la superficie medial. ¿Cuál es su función? Se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Su disfunción. Resulta que los daños a esta área pueden producir confusiones en la percepción táctil del individuo. Puede ser en la temperatura, presión, dolor y pues también en el tacto. Tenemos el área motora primaria. Vamos a explicar la cuarta área. Se puede ubicar en la circunvolución precentral, incluida en la parte interior del surco central, en la parte anterior del lóbulo precentral, en la superficie medial del hemisferio. ¿Cuál es su función? Es sencillo, es controlar los movimientos voluntarios del lado contralateral del cuerpo. Bueno, la lesión de la corteza motora primaria produce marcada parexia contralateral, puede también ocasionar flacidez, reflejos tendinosos exagerados y signos de Babinski. Positivo además, su lesión puede causar movimientos espásticos y dificultosos como la epilepsia jacksoniana, y su distribución o casos muy severos pueden ocasionar hasta la parálisis en los miembros afectados. Continuamos con el área psicosoméstica, es el área sensitiva secundaria. Tenemos por aquí el área 5 y la 7, que se ubican detrás del giro poscentral en el lóbulo parietal superior. Corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de los estímulos visuales.
Bueno, su lesión o daño irreversible puede ocasionar una astaxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. Bien, entonces continuamos con el área premotora y área motora suplementaria. Aquí tenemos el área número 6, que se encuentra por delante del área motor primaria de la superficie lateral del hemisferio. Este se encarga de controlar los movimientos asociados que acompañan los movimientos voluntarios. Esta es el área de las ganas de ejecutar los movimientos. Organiza los movimientos que se originan o aquellos donde intervendrán los estímulos visuales, táctiles o auditivos. La lesión o daño de esta área pueden producir praxia, que es la dificultad para ejecutar movimientos diestros secuenciales y complejos tales como caminar. Seguimos con el área prefrontal, asociación terciaria. Tenemos el área 9, 10, 11 y 12. Entonces se encuentra localizada en la cara lateral del hemisferio. Está por delante del campo visual frontal 8, ocupando gran parte de la circunvolución frontal medial y superior, y se extiende hasta el lóbulo frontal en la cara medial del hemisferio, ocupando la región por delante de la circunvolución frontal interna o medial. Se relaciona en general con los procesos mentales superiores de pensamiento, como el juicio, la voluntad y el razonamiento. Los daños en esta área pueden ocasionar incapacidad en la toma de decisiones o afectaciones similares a los retrasos mentales. La lesión bilateral de esta corteza produce cambios permanentes en la personalidad de cada individuo. Mi nombre es Joan Steven Gutiérrez. Continuando con el tema de las áreas de Brodmann, sobre estas áreas descubiertas a partir de las investigaciones hechas por Brodmann en neuroanatomía, el empleo del método de tinción de Nils. Además de estos estudios, no solo realizó estas investigaciones en humanos, sino que también las realizó en monos. Continuando con el área 17, que es un área visual primaria, esta se encuentra o se localiza en la cisura calcarina de la superficie medial del lóbulo occipital o el polo occipital. Su función principal es la de fusionar información que viene de los ojos y brindar una visión binocular. Esta área 17 procesa contenido visual, contando, digamos, con una distribución retinotópica de las representaciones visuales. El área 18 y 19 es un área psicovisual. Esta rodea el área visual primaria y se extiende por el lóbulo occipital. Sus funciones relacionan la información recibida del área 17 con experiencias visuales pasadas registradas en el reconocimiento de lo que se está viendo, de lo que vemos. Su función es organizar a nivel retinotópico una alucinación visual realista. Ahora vamos con el área 20 y 21. Esta reconoce los sonidos. Esta se encuentra en la corteza del lóbulo temporal y analizan aspectos complejos de la información. Su lesión puede causar una incapacidad para reconocer rostros familiares, pérdida del color de las imágenes o en cierto campo de la visión y la comprensión de una imagen visual. Además, esta área reconoce los sonidos y el área 22 lo que hace es percibir lo que estamos escuchando. El área 22 es un área psicoauditiva. Esta área se localiza en la circunvolución temporal superior de la cara lateral del hemisferio. Su función principal es la de comprender el lenguaje oral y procesa la información de tipo auditiva. Su lesión es básicamente no entender una conversación. Se encuentra, digamos, sí, hay una problemática en cuanto a que sí escucho,
o escucho lo que me están diciendo, pero no entiendo nada de lo que se habla. Bueno, entonces ahora vamos con el área 22, 23, 23, 24, 29, 30, 35 y 29. Esta es un área límbica, es decir, su localización es en la circunvolución del cíngulo y la función principal es una estrategia relacionada con los instintos, con las emociones, y además de ello, lo que hace es, digamos, tiene que ver con la percepción de las posiciones del cuerpo, los movimientos, el espacio y un poco con el equilibrio. El área 28 y 34 es es llamada como la corteza olfatoria y se localiza la 34 en el ungus y la 28 en la corteza entorrinal. Su función principal es pues intervenir en los comportamientos de la respuesta de dolores, adquirir y recuperar ciertos recuerdos, y su lesión causa, digamos, alucinaciones olfatorias pues muy desagradables. En cuanto al área 28 y 34. El área 39 y 40 lo que hace es un área del pliegue curvo, o también llamada como áreas 39 y 40. Asocian la información visual, propioceptiva y táctil para consolidar, digamos, conceptos tales como tamaño, forma, textura. Además tienen que ver con la apreciación de cómo concibo una imagen. Se localiza en los giros supramarginal y angular, y la función es la de comprender palabras, la producción de un discurso que sea significativo y un discurso fluido pero coherente, pero carente de significado. Eso es lo que hace. Pues evidentemente la lesión, lo que ya dije, es que pueden darse discursos pero que son carentes de algún tipo de significado. Eso es en cuanto al área 39 y 40. Vamos con el área 41 y 42. El área 41 detecta algunos cambios de frecuencia y localización del sonido, y el área 42 participa en lo que es la detección del reconocimiento del habla y procesa la información de la corteza auditiva primaria. Pues bueno, esta se localiza en los giros transversales de la corteza temporal y pues lo que ya dije, su función principal es la de detectar cambios frecuentes en los sonidos, en la localización de las fuentes de los sonidos, y su lesión puede producir alguna dificultad en la ubicación del sonido en el espacio o pérdida de audición. Esta es lo que causa una lesión en estas áreas. El área 43 es un área gustativa. Se localiza en el extremo inferior de la convulsión postcentral, delante del opérculo central. Su función es la de la sensación del equilibrio. Esta se encuentra, digamos, en lo que hace es que gracias a ella procesamos la información del sabor y el gusto. El área 44 y 45. Esta área de la boca del lenguaje expresivo es una zona de coordinación y de movimientos. Esta se localiza entre la porción opercular y triangular de la circunvolución frontal inferior. Son las que tienen que ver con los movimientos necesarios para producir el lenguaje, es decir, la gesticulación, la entonación, algunos procesos de tipo semántico. Así desempeñan, digamos, un papel crucial, digamos, en la elaboración de la generación de un lenguaje hablado o bien sea escrito. Su función es la de comprender y articular el lenguaje hablado o escrito, como ya lo dije. Su lesión. Entonces la lesión lo que hace es que ocasiona daños que pueden producir, digamos, algún tipo de imposibilidad de entender y emitir algún tipo de lenguaje. Ya esa es básicamente la lesión que ocasiona estas áreas 44 y 45. Y
las áreas 46 y 47. Estas forman la porción dorsolateral que se recibe y se proyecta. También tenemos áreas asociativas del lenguaje, que son el área de Broca, que se dedica a la generación motriz del lenguaje hablado, y el área de Wernicke, que permite la comprensión del lenguaje escrito y hablado y asocia los sonidos con conceptos, con diferentes conceptos. El centro de Exner interfiere, digamos, en lo que es el lenguaje escrito, y el de Gerine y de Luria se dedican a la organización adecuada de la palabra. Es decir, que cada palabra o cada cosa, cada sonido que emitimos y sea organizado de cierta manera. Entonces, aquí con este terminamos lo que son las áreas de Brodmann y todo lo que ha sido el trabajo colaborativo en este eje. Y muchísimas gracias por los conocimientos adquiridos. Con esto terminamos y hasta la próxima. Bueno, con este tema finalizamos el eje 2 de neuroanatomía funcional, dando respuesta a la pregunta articuladora de cómo la interacción entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales pueden influir en la capacidad de control emocional. Muchas gracias.